La Resortera. Hola, bienvenidos a la Mental Effect Podcast. Estamos de vuelta con ustedes el día de hoy con una serie que vamos a estar trabajando que es con los entrenadores o entrenadoras de Embrace, que se está llamando Know Your Coaches. Teníamos un ratito sin grabar, ya más de un año yo creo. Este es el episodio número 46. Vamos a estar haciendo una serie con los 4 coaches actuales de Embrace. Yo voy a estar dirigiendo las entrevistas y el día de hoy tenemos a la primera por acá, Daniela Cordero. ¿Cómo estás, Dani? Gracias por acompañarnos en este podcast, en este video, en esta nueva versión de la Mental Effect Podcast. Hola, pues muy feliz, agradecida de estar acá, la verdad. Mi primera vez haciendo un podcast, muy sinceramente. Nervios de primera vez grabando. Primera vez. Ok, esperemos que te vayas ahí soltando conforme avancemos. Vamos a ver. Dani, ¿cómo, así como ya para entrar en tema, cómo empezó toda esta vara del fitness? O sea, vos cuando entraste a la U ya tenías como definido que te querías dedicar a alguna ciencia del movimiento humano o fue una vara más que se dio dando de ahí, de poquito a poquito. Bueno, toda mi vida he hecho deporte, muy sinceramente. Ok. Desde que tengo 4 años, empecé en mi escuela, me metieron en todo lo que podía ver en la escuela y entonces desde ahí me empezó a gustar mucho el ejercicio. Pero ya propiamente dedicarme a ser como entrenadora, toda la parte del movimiento y todo, fue, aunque muy sinceramente, cuando entré a la U, no iba a estudiar lo que estudié, que fue terapia física. Ok. Yo iba a entrar originalmente a estudiar microbiología. Wow, bastante diferente. Bastante. Que de hecho yo entré a la U y pues no me dio la nota. Entonces había que buscar otras. Sí, pues sí. Ajá. Había que buscar otras opciones. Estando en el cole, tuve una lesión muy heavy en el codo y entonces empecé un proceso de fisioterapia y entonces me gustó mucho. Entonces cuando empecé a ver otras opciones ahí en la U y todo, fue donde yo dije, terapia física es una buena opción, vamos a ver cómo nos va. Y entré y muy sinceramente, donde yo vi lo que la terapia física implicaba, ¿verdad? Como toda la parte que es, el ejercicio es sumamente importante. Me gustó un montón, como la parte en la que uno trabaja todas las lesiones, pero la parte del ejercicio, o sea, es importantísima la parte de terapia física. Entonces, o sea, realmente ambos se complementan 100%. All right. Y digamos, eso que dijiste ahora de que de pequeña hacías deportes, como devolviéndonos un toque, ¿qué deportes hacía Dani de chamaquita? De chamaquita empecé con porrismo. ¿Porrismo, ok? Porrismo toda la vida, literalmente hice que fue como 19 años más o menos. ¿De qué, a partir de qué edad? De los 4. Wow. Yeah. Y esto fue porque te metieron así o porque era algo como que... Porque en la escuela había, Okay. Porque en la escuela había porrismo y entonces, pero mi mamá me metió en todo. Me metió en porrismo, me metió en gimnasia, intenté fútbol, intenté básquet. Palabra clave. Intenté atletismo, Ajá. correcto. Pero nos quedamos con porrismo y con gimnasia principalmente. Y porrismo 19 años de tu vida. Yeah. O sea, un capítulo súper grande. Sí. Casi que todo el libro. Sí, totalmente. ¿Todavía le guardas ahí como ese cariño? 100%. Me encanta. ¿Qué fue lo que te hizo como ya terminar como tu fase de porrismo? Salirme. Muy sinceramente, todo lo que fue la pandemia, ¿verdad? Como que sí, ya no era la misma gente cuando se volvió como a retomar. Entonces no sentía como el mismo como amor, pero más que todo como por gente, pero mi amor por el porrismo siempre está. Era como un equipo así como, sin decir nombres. Estaba en la escuela. Ajá. Y ya luego, cuando me salí, mi intención era estar en porrismo de la U. Ok. Pero ya habían cerrado el programa y luego ya me mantenía en un gimnasio privado. Ok. Y digamos, ¿fuiste a alguna competencia afuera? ¿Competiste aquí en el país? Competí en Estados, de hecho, ¿En serio? es un campeonato pues mundial entre los gimnasios privados en Estados Unidos, en Orlando. ¿Y qué tal esa experiencia? Increíble. Bueno, además de que pues era niña y entonces era en Disney, era un plus, no. ¿verdad? Total. Claramente, pero... ¿Y les daban como tiempo como para ir a conocer el parque o era casi que solo encerradas? Sí, como pero como
ir 3 horas, 4 horas al parque lo más, porque el resto era entrenar. Pero 3 o 4 horas en Disney se pueden aprovechar un montón. Totalmente, pero para la inmensidad de esos parques... Sí, total. Se queda corto. Ok, entonces, bueno, ese fue un capítulo que vos decís y que recordás así como con mucho amor o con mucho cariño. Y nos estabas comentando como todo el ride de que empezaste la parte de terapia física por una lesión. Conforme fuiste avanzando en la parte de terapia física, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Además de eso que me estabas hablando, como de cómo incorporar el ejercicio. Pues realmente, bueno, posterior a la lesión, bueno, fue en el codo, ¿verdad? Entonces, cuando me quitaron el yeso, yo quedé con el codo literalmente en una flexión a 90. Okay. Totalmente así flexionado. Y entonces fue el ver cómo la terapia física, inclusive a mí casi ni me usaron equipos propiamente, como la típica electro, ¿verdad? O algo así por el estilo. Fue a pura como movilidad y ejercicios como de estiramiento, que poleas, que aquí. Entonces, todo ese avance que yo hice, que fue como en 2 meses aproximadamente, de tener mi codo total y completamente tieso, a tenerlo estirado y ya luego lograr fuerza, porque además mi brazo estaba súper delgado. Entonces, esa parte fue como el ejercicio me fue como mejorando mi codo al 100%. Ok. ¿Y vos entrenabas aparte de por ritmo o hacías como gimnasio aparte de por ritmo? En su momento, cuando me lesioné, solamente hacía por ritmo. O sea, era clases y por ritmo y gimnasia. O sea, ¿nunca habías como implementado en tu vida como todo el entrenamiento de fuerza, conditioning, pesas en general? Nunca fue como que, no sé, cuando tenía 16 o 17 fui a tal gimnasio y ahí empecé como a levantar pesas o me subía en las caminadoras o lo que sea. Eso fue como hasta que ya estabas en la U. Hasta que estaba en la U, correcto. ¿Cómo fue la primera experiencia de hacer ejercicio en un gimnasio? Igual, sin decir los nombres para no quemar gente. Sí, en el que entré, pues muy sinceramente no era mal, pero no, o sea, no me motivaba mucho, o sea, muy sinceramente. ¿Y por qué entraste? O sea, ¿cuál fue la decisión? Porque mi mamá se metió y dijo, usted no está haciendo nada, sí, acompáñeme. Exacto. Yo creo que ya de ahí, o sea, porque normalmente a veces pasa con clientes, vos lo has visto, como que la razón inicial puede que no sea la correcta. Entonces, como que ya desde el inicio, como que voy como con un prejuicio de cómo va a ser la experiencia. Y si sumándole a eso, el lugar no me da como el mejor ambiente, el plan posiblemente no sea exitoso. No hay adherencia. ¿Verdad? Yeah. Pero bueno, entonces, esa primera experiencia no fue la mejor. No, realmente no me motivaba mucho. Ok, ¿cuánto estuviste? Ay, que como 3 meses, 4 meses tal vez, poco. Fue nada. ¿Y cómo se fue dando entonces después de esa primera experiencia fallida, como toda la cuestión con el entrenamiento de pesas? O sea, ahí dijiste, no, voy a parar un rato y solo voy a seguir estudiando la parte de terapia física y tenemos algún tipo de actividad en la U, ¿o fuiste buscando otros espacios que te cuadraran? Fui buscando otros espacios, definitivamente. Fui a otro lugar que sí era un tipo de entrenamiento, digamos. Este primero fue un gimnasio convencional. Convencional, sí, grande, de máquinas, sí, ya. Gym bros. Correcto. No sé cuál es el término para gym girls, ¿no? No. Whatever, man. Sí. No, después me pasé ya a uno, ya como de funcional, digamos, por ahí. Ok. Ya ahí ya me iba acercando como al tipo de formato que usamos y ahí me gustó un montón. Esto fue antes de la pandemia también. Ahí, bueno, ahora que me acuerdo, ahí sí combinaba un poquito el por ritmo, pero porque estaba en AU. El por ritmo con gimnasio de pesas, pues. Pero ya en eso se vino la pandemia y dejé tanto el por ritmo como el gimnasio en ese otro funcional. O sea, en pandemia casi no hiciste nada, fue como... Es que en la pandemia fue meramente en la casa. Ajá. Y esa vara como que todo el mundo hacía las rutinas en YouTube y... Es correcto. No sé, se ponía a hacer yoga o se ponía a hacer Insanity o todas estas varas, mae. ¿Fuiste una de ellas? Sí. De hecho, bueno, mi entrenador de por ritmo, él también, o sea, no tenía... era el entrenador de por ritmo. Entonces, él necesitaba como hacer algo además, porque en pandemia no se podían hacer los entrenamientos. Total. Entonces, yo hacía un entrenamiento en la casa, él me ¿Por ritmo guiaba. o por Zoom? Correcto. No puedo imaginar cómo es eso. Sí, estuvo interesante. Se logró, la verdad. O sea,
Sí, no 100%, ¿verdad? Pero ¿cómo podían hacer como no, perdón por mi ignorancia por ritmo, ¿verdad? Pero ¿cómo podían hacer como todas las piruetas y toda la vara? No, obviamente no. O sea, lo que sí entrenábamos más era como más lo que hacíamos antes de cualquier entrenamiento, antes de empezar con las piruetas y empezar como con los levantamientos. Okay. Toda la parte de calentamiento, fuerza, nosotros trabajamos mucho lo que es core, mucha flexibilidad. Ajá. Entonces era más que todo un trabajo de fuerza a puro peso corporal, de abdomen y core y de flexibilidad. Meramente eso es lo que hacía en casa, nada más. Ok, sí, porque eso es todo un ride, man, porque, digo, es un deporte que obviamente estás en contacto físico con mucha gente. Uh-huh. Entonces me imagino como que todo el retorno de la parte por ritmo tuvo que haber sido difícil, man, porque, bueno, en el caso de nosotros en Embrace, me acuerdo cuando teníamos que tener como la separación entre cada persona. No me imagino cómo es eso para por ritmo, o sea... Sí, no, o sea, yo, bueno, no sé cómo habrá sido el volver después de la pandemia, porque yo me salí antitos, pero sí, no, o sea, no, es que no hay forma, o sea, con todo lo de la pandemia y lo del contacto, que los 2 metros y todo, o sea, sí, no, era imposible. Ok, y entonces en este nuevo gimnasio que estabas, ya te cuadraba mucho más. Total. Pasó toda la hora que te saliste. Y ya después de la pandemia, ¿qué pasó con la vida fitness o cómo empezó la vida fitness de Dani? Pues ahí fue donde entré en Embrace. Cierto. Es porque yo ya hacer ejercicio en casa llegó a su tope, ya no lo lograba, además de que justamente por yo haberme criado como el ritmo, siempre fue entrenarme o hacer deporte con gente. Sí, entonces, ese contacto social, ma, que ayuda a la gente como a mantenerse o generar adherencia a cualquier tipo de práctica. 100%. Yo siempre he sido full de hacer ejercicio con personas que inclusive en un gym convencional no lo tengo. O sea, uno tiene que manejarse sola, prácticamente. Llega uno con los audífonos ahí. Exacto. Y al fin y al cabo estás con gente, pero estás sola. Al menos que uno vaya con amigos, pero no. O sea, no tenías amigos en el momento. No tenía amigos en ese momento. Iba con mi mamá, ¿verdad? Bueno, entonces, excelente. en eso ya yo empiezo a buscar opciones y en eso veo Embrace, donde claramente veo un espacio donde el método de entrenamiento es el que a mí me gusta. Y éramos como éramos 4 personas a la ¿Vos entraste qué hora. año, te acordás? Como a finales del 2020 o en principios finales del 2021. Sí, o sea, la vara estaba todavía full, que teníamos como la separación y toda la cuestión. Sí, me acuerdo de poco. Yo tengo una pésima memoria, pero sí creo como que me acuerdo del inicio, como cuando entraste y todo el ride. ¿Cuáles fueron como las primeras experiencias? O sea, ¿te sentiste tuanis? O sea, ¿era una forma que ya estabas acostumbrada a entrenar o viste varas como nuevas que decías, madre, mira? O sea, tal vez no estaba tan abierta a ese estilo de entrenamiento o combina varas que tal vez no había visto. Algo que no había hecho, que sí era que manejábamos mucho en ese entonces, nunca se me va a olvidar, era que calentábamos con 5 minutos de bicicleta, de la airbike o 5 minutos de remo. Me acuerdo. Entonces, eso sí me quedó grabadísimo. Total. Pero realmente la forma de trabajar y todo, además de que estabas vos o estaba algún otro entrenador y la gente, era diferente. Era diferente porque de estar en la casa 100% sola a estar ahí y la forma de entrenar muy parecida a lo que yo venía trabajando, pero igual sí se usaba mucho más el kettlebell y todo, que es uno de los como instrumentos que más me gusta usar, muy sinceramente. Ok. May, como en todo ese ride que ha pasado, digamos, de los años que has estado en Embrace hasta el momento, ¿cuándo te nació como la chispita también como de dedicarte a la parte de entrenamiento? Porque sí, estabas estudiando terapia física y lo llevabas de la mano, pero no necesariamente significa que te ibas a meter completamente en el ride como de ser coach. ¿Qué fue o en qué momento fue que nació ese pensamiento en la cabeza de Dani? Ok, creo que fueron como 2 cosas. Primero, conforme fui avanzando en la carrera, uno como que se da cuenta en qué rama le gustaría especializarse. Se ve más. Inicialmente yo cuando entré, full quería deporte. O sea, yo ver como los fisioterapeutas como de fútbol y toda la intervención que hacían, o a nivel de básquet, me encantaba. Inclusive a nivel de gimnasia rítmica o gimnasia artística, me gustaba mucho el papel de fisio. Okay. ¿Qué pasa? Aquí en Costa Rica, digamos que no es tan fuerte, muy sinceramente. Sí. Más solamente en fútbol, muy sinceramente. Total. Pero en eso ya, conforme uno va avanzando en la carrera, se va dando cuenta de otras cosas. Y en eso me gustó mucho la parte de oncología, de trabajar de personas con cáncer. Entonces, principalmente donde ya me pongo a ver que se hace como en la fisioterapia especializada en oncología o más tirada hacia la oncología, es full ejercicio, 100% ejercicio. Además de toda la parte como que uno puede trabajar, que las secuelas en cáncer y todo,
es principalmente ejercicio en cualquier de la etapa como que uno vaya a intervenir. Entonces, fue como la yo principal dije, herramienta que tenés a mano. principal, pero literalmente la principal. De ahí fue donde yo dije, definitivamente, además de ser fisioterapeuta, yo me tengo que formar como entrenadora. Lo que no sabía, y fui experimentando con ya como estar capacitándome en toda la parte de ser entrenadora y el ejercicio y todo, fui donde me fui dando cuenta que no solamente me gusta la parte de atender personas con cáncer, sino que también la parte de ser entrenadora independientemente de la población. Ok, ok. Mae, y digamos, ¿eso cómo se fue dando? Las primeras clases que tuviste, o sea, ibas como con ese miedo típico que tiene la gente al inicio de manejar grupos grandes. ¿Sentís como que tu vara era más como atender a una sola persona y luego ya como tuviste la experiencia de clases, no sé, de 8 o 10? O sea, ¿hay algo, digamos, como que recuerdes de ese momento que vos digas, madre, no sé, tal vez no me cuadraba tanto ver a 8 o 10 personas, prefiero ver a una, o ya son varas que te vas adaptando conforme pasa el tiempo? Sí, de hecho empecé como un entrenamiento más individualizado. Ok. Entonces ahí como que ya tenía cierta experiencia de solamente 1, 2 personas lo más. Y en lo que empecé como a probar ya mi primera vez, así como una clase grupal, ya de 6 personas para arriba, me di cuenta que me gusta más, o al menos me desenvuelvo mejor, no sé si la dinámica o las diferentes personas que están ahí, todos los diferentes como tal vez issues o preguntas que tienen, esa parte me gusta más, como el grupos grandes, muy sinceramente. Ok, ok. Mae, ¿cómo es Dani en una clase para la gente que no, o sea, que no recibió una clase con vos y dijeron, mae, esta mae que estoy escuchando en este podcast se ve Danis, pero ¿cómo sería en una clase? ¿Es seria, mae? ¿Le cuadra hacer chistes? O sea, ¿es muy enérgica? ¿Cómo describirías tu forma de dar clases? Bueno, digamos, normalmente los clientes tienen varios entrenadores, entonces siempre surge la pregunta de quién es el más estricto. Ok. Entonces, me han dicho que soy bastante estricta. All right. Pero que también soy como chill, que soy como bastante, como que recibo bien, digamos, en caso de que, creo que también esa es como una de la ventaja de ser fisio, como la parte de ver si hay algún dolor o si la persona está teniendo como alguna dificultad con algún peso, entonces como que soy flexible por esa parte, como con los pesos, si la persona definitivamente no la está dando, algún tipo como de alternativa de ejercicio, digamos, entonces, siento que soy como estricta. Me gusta también como en la parte de música. 100% soy team música en los entrenamientos, obviamente. Lo que quieran tener, complazco. Lo que quiera tener el cliente, digamos. Lo que quiera tener el cliente, pero pues, también que a mí me guste. Sí, eso es todo un ride que podríamos hablar aquí 3 horas, ¿verdad? Sí. Porque, sí. Mae, la música en los entrenamientos, o sea, que si hay 8 o 10 personas en una clase, y es muy difícil complacer a todo el mundo con la música. Total. Y vos estás diciendo que vos sos team decirle a la gente qué quiere escuchar, o también sos team, mae, no sé, la clase de hoy solo es de reggaetón, o el otro día es solo de rock, o el otro día solo vamos a poner hip hop. O sea, ¿cuál es tu ride en ese sentido? Cuando son poquitas personas, y hablamos de poquitas personas, que como 4, 6 por ahí, ahí como que me gusta preguntar. Como decir, como, bueno, chiquillos, estoy con este playlist, ¿les gusta, no? Y entonces como, no, cambiamos a tal cosa. Entonces, por ese lado, me gusta cambiarlo, complacer un poquito, pero ya, si son clases como de 8, ya tengo 10 personas, entonces sí, lo que hay. Lo que hay. Ma, yo he visto que normalmente el reggaetón es una música como, o sea, globalmente aceptada. Yeah. Es que si vos ya pones, ma, no sé, como rock, y puede que hay gente que sí que le choque más. O poner hip hop, hay gente que le choque más. Pero, ma, uno pone reggaetón y en una clase, no sé, o en una sesión que hay 15, 20 personas, ma, y es como muy difícil como inclusive que alguien se queje. Sí, o diga, ma, que es next, esa canción, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero, o sea, es un tema completamente que siempre, ma, a mí como que me genera intriga en ustedes, digamos, como entrenadores en el gym, ma, como... a veces que yo tal vez tengo mi forma y mis estilos de música que ustedes ya conocen, pero cómo ustedes van resolviendo eso así como en las mismas sesiones dependiendo de la gente. Sí, yo inclusive a veces no sé, o sea, no sé si es como leerlos un poco, como también ver el tipo de población. Y el estilo de clase también, porque digamos, una clase de conditioning
siento que tiene que ser como un beat más alto. Más, ajá. Una total. clase de fuerza, de hipertrofia, depende de qué estén haciendo. O sea, no vas a poner una canción super down, mae, para un mae sacando un RM o una Sí, mae sacando un RM. O sea, Total, ¿verdad? total. Eso yo siento que es como sentido común, pero mae, muchas veces y es el último de los sentidos. Sí. Pero bueno, Dani, mae, desde que entraste a Embrace ya como entrenadora, ¿qué es lo que vos decís que has disfrutado más de las sesiones? De la o sea, la población en general, el lugar, el formato de entrenamiento, o sea, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, como entrenador, bueno, o sea, yo tengo la visión como de ambos lados, ¿verdad? Ajá. Como el ser cliente Exacto, total, y porque entrenar empezaste de esa ahí. forma. Exacto, y ya luego ser la entrenadora. Entonces, primero... Una historia de éxito, básicamente. Sí, totalmente. Resultando bastante bien. Ajá. Mae, la parte como, por ejemplo, de la gente, ¿verdad? Como el que primero por un día, de hecho, yo llego y me dicen, ¿hoy viene entrenadora o viene a entrenar? Y entonces yo llego y no, hoy vengo a entrenar con ustedes, chiquillos. Entonces, ese lado siento que me ha como conectado un poquillo más con ellos. Ok. Entonces, como que el haber yo entrenado con ellos primero y luego ser entrenadora, como que ellos se sienten tal vez con un poquito más de confianza o más abiertos conmigo, tal vez. Ok. Entonces, por ahí me gusta mucho como la nueva confianza o conexión que tengo con la gente. El ambiente, o sea, yo siento que Embrace es un lugar, o sea, bastante bonito. Siempre digamos, a mí me parece que la gente que se mete como a los gyms así, que se crea como una comunidad, la gente tiene como un perfil, digamos. Entonces, como que la gente que estamos ahí tenemos como un perfil parecido en cuanto a nuestro gusto por el ejercicio. Sí. Entonces, eso también me gusta un montón, la forma de comunidad que Embrace crea. Y no sé qué más. Muy, muy sinceramente, bueno, las instalaciones del nuevo gimnasio que hiciste, o sea, dan ganas de entrenar ahí, muy sinceramente. Sí, al menos sí, el gimnasio quedó muy bonito, por dicho. Sí, sí, sí. Mae, y si, digamos, ahora ya con todas estas clases como que tenés, digamos, bajo tu manga, ¿qué son cosas que vos decís que todavía te cuestan como entrenadora o que querés mejorar como cuando estás dando las sesiones? Que puede ser como me gustaría saber si realmente, como explico las cosas, sí se entiende bien. Como los chiquillos me han expresado, sí, pero me gustaría como un feedback de ese lado. ¿Y cómo, o sea, cómo sentís que explicas? O sea, porque hay muchos estilos, y esas conversaciones que normalmente no se tienen, como ya como desmenuzar el hecho de cómo uno da las sesiones. A veces hay gente como que ya, digamos, si ya una vara está como estructurada, como por ejemplo en Embrace, que es el mes ya está como completamente estructurado, entonces la clase de los miércoles lo que se está variando son los sets, las reps, la intensidad de cada ejercicio. Entonces tal vez la gente que ya viene como con ese recorrido ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero nunca está de más como esa explicación general del movimiento, tal vez también para gente que esta es la primera clase o está teniendo una sesión de prueba. Pero a vos te gusta como eso, como mae, parar un momento, explicar el ejercicio, mae, estos son errores comunes que se pueden hacer el ejercicio, o esto es una forma, o este es un tip extra que les puedo dar hoy. O sea, ¿sentís que esa es la forma que normalmente como delegas la información? Sí, sí, la verdad, muy sinceramente me gusta, aunque yo sé que ya tal vez la persona puede ya conocer el ejercicio 100%, yo siento que siempre hay un tip, por ejemplo, ayer me pasó, siempre hay un tip de más que uno puede dar como para que la persona, al menos que fue el conditioning, por ejemplo, pueda no quedarse como sin aire, como entiendo. hacerlo un poquito más eficiente, no sé, siempre buscar como formas para que no se sienta mal el ejercicio, porque, por ejemplo, con el acondicionamiento, la gente siempre le huye, ¿verdad? Total. Muy sinceramente. Sí, estar agitado no es una sensación que normalmente al ser humano le encante. Sí, entonces una sesión como esas, yo si me entero, si encuentro, estudié algo que les ayude, yo siempre voy como a optar por ahí, como tratar de hacerles más eficiente, no fácil, pero que sientan mejor el ejercicio. Ok, no, excelente. Mae, y también quería como preguntarte varas como fuera del entrenamiento, porque ya hablamos un poquito de cómo se formó Dani, de que te cuadrabas el deportes, ¿verdad? Bueno, y todo el ride de ahora que estás en Embrace como entrenadora, cómo te gusta hacer las clases, pero también como conocer a la Dani afuera, ¿verdad? Del entrenamiento.
O sea, antes tenías el hobby de porrismo, ahora ¿qué decís que es algo que te cuadre hacer afuera de ser entrenadora o afuera de ser terapeuta física? Algo que me guste hacer. De hecho, hace poquito me preguntaron eso y justo estaba mi mamá conmigo y mi mamá me dijo como, hobby, hacer ejercicio. Y yo, no, Ya no es tan muy hobby. sinceramente, sí, muy sinceramente a mí hacer ejercicio no es un hobby. Es como, si no hago ejercicio, más bien me es rarísimo. Sí, es como una necesidad. Ya, exacto, exacto. Ya es como, justo yo Como siento que lavarse por los el dientes, hecho, una hora así en tu vida. yo ya lo doy por hecho. O sea, yo de verdad intento como procurarme ese espacio porque ya es algo que estoy acostumbrada como desde que estoy de pequeña. Ajá. Como entrenar 2, 3, 4 veces a la semana era algo que yo venía haciendo desde pequeña. Entonces, para mí un hobby no es. Sí, no es algo que normalmente ya has hecho toda tu vida. Exacto. Pero, ya hablando de hobbies, me encanta pintar. Oh, wow, no sabía esto. Sí, pero pintar no, o sea, porque me dicen pintar, pero pintar con Sí, acuarela, no, con pero, acrílico. no sé, pintar un librito ahí. O sea, como un dibujos. libro con pilots. Me encanta. Ok. Soy feliz. ¿Qué más puede ser? Un libro con pilots. Con pilots. Ok. Así como ¿Qué específico? Sí. Eso Ok. es lo que me gusta. Como los que tienen como, no, digamos, claramente yo no soy muy hábil en pintar, ¿verdad? Entonces, a los que tienen como dibujitos así. Correcto. Y te genera como paz el no salirte de las líneas. 100%. Y te salís de las líneas a veces y No, hay como un nunca. caos mental, caos en la habitación. Sí, en eso soy demasiado cuadrada. No. Ok. Sí, me cuesta conectar con esa actividad, definitivamente. Pero, alright, entonces pintar es una de las varas que haces como en tu tiempo libre. Yes. ¿Alguna otra vara que vos decís, mae, me gusta hacer? Porque ya hablamos de tus gustos musicales, que te cuadraba como el reggaetón. Y eso puede ser a veces hasta un hobby, como de desestresarse. Música, pintar. Yo siempre procuro escuchar música, realmente, en lo que sea que esté haciendo. ¿Y no te harta la vara de como que siempre uno está dando clases y siempre está escuchando música? ¿O tratar de escuchar otro género al que estás normalmente poniendo las clases? Sí, en las clases también me gusta variarlo un poquito fuera de... No, es que realmente, o sea, no sé por qué, en eso sí soy como muy... Como que sé qué, o sea, qué poner, no sé, como que ya mis gustos están muy establecidos. Entonces, poner algo diferente... Eso es una pregunta que podré durar mucho contestándola, Sí. tal vez. ¿Quién es tu artista favorito o cantante favorito? No, hombres. No, sí, es una pregunta complicada, muy sinceramente. Puede que la gente te odie o no por tu respuesta. Entonces, tómala ahí como con calma. O sea, Eduardo, hay gustos, hay gustos. Sí. Digamos, a ver, como el género de reggaetón latino, ¿Qué es el que más te cuadra? que es el que más me gusta. Okay. Me gusta mucho Manuel Turizo, por Ok. ejemplo. Me gusta Danny Ocean también. Ahora los últimos, que son Ale y Yorgaki, también. Ahí ya, digamos, como la edad ya me perdió. Sí, digamos. bueno. Ya la brecha generacional fue alcanzada. Ajá. Pero bueno, reggaetón, eso es como tu ride. Reggaetón. Pero también un género muy fuerte en mí es el pop. Ok. Desde chiquitita a mí me criaron con Michael Jackson. Nice. Entonces Michael siempre va a estar como en mis playlists. ¿Qué tanis? Entonces Michael Jackson, Queen, un Lionel Richie también me gusta mucho. Yo siento que haber vivido en esa época como de los 80s Hubiera sido increíble. hubiera sido demasiado feliz, muy sinceramente. Pero sí, esos son como mis tus gustos top 3 principales. ahorita. Sí, de esos de pop siempre van a estar. De los de reggaetón son como mis actuales o como últimos, digamos. Ok. Pero todo lo que es Michael Jackson, toda la vida me ha gustado. No sabía eso. Yes. ¿Qué tal? Y como, no sé, ves tele o casi no tienes tiempo, ves deportes. Porque decías que hacías mucho deporte de niña. ¿Te gusta también verlos? Sí, me encanta. Principalmente, bueno, aquí es un tema, ¿verdad? Con Eduardo, la parte del fútbol nacional. Ajá. Pero obviamente soy sapricista de corazón desde chiquita. Okay. Red flag ya. No, pero bueno, no. Red flag el suyo. El mío es coincido con la gran, porque por algo somos la afición más grande del país, por favor. Ok. Entonces. Eso lo vamos a cortar del podcast. Pero bueno. Pero sí, entonces 100% sapricista desde chiquitita. Okay. Toda mi familia es sapricista. Me encanta ir al estadio. Me fascina. No voy frecuentemente, pero cuando voy soy demasiado feliz.
También la parte de deporte, me gusta mucho la NBA, ahorita que acaba de empezar. Sí, me acaba de empezar la temporada. Muy sinceramente. Toda la parte, por ejemplo, cuando soy demasiado feliz, obviamente con los mundiales de fútbol, pero con las olimpiadas, o sea, yo veo todo, muy sinceramente. Principalmente. Sí, un deporte completamente random que, no sé. Random. Ajá. O sea, lo que nunca me pierdo es la gimnasia artística. Okay. Nunca. Me encantan esas competencias. Otros, los clavados, por ejemplo. Ajá. Me encanta. El voleibol. Entonces, deporte. Es que en ese momento, a todas horas, hay como una competencia diferente, ¿no? Sí. Y obviamente, como todos tienen el mejor nivel del mundo, es algo como muy... Lo que sea que haya, yo lo pongo. O sea, yo lo tengo ahí, yo estoy con pacientes o estoy ahí viendo o estamos entrenando, por ejemplo, yo tengo ahí el iPad o el tele con algo de las Olimpiadas. Me encanta. Nice. Sí. Mae, bueno, ya para ir cerrando este episodio, quiero preguntarle a cada uno de los coaches que pase por acá, como si no metiéndose como en su propio como camino de ejercicio, porque obviamente cada uno va a tener una perspectiva diferente y cada camino va a ser diferente también, pero ¿qué es una recomendación como para alguien que quiere empezar en el ejercicio? Que ya vos tenés 10 años entrenando, ya sos entrenadora, ya estás como metida en esta burbuja. ¿Qué es algo que vos, Dani, le puedes recomendar? Así como a una persona que quiere empezar y tal vez, no sé, está como un poco temerosa o no se ha animado todavía y como que lo que le falta es escuchar esas palabras de motivación para iniciar ese proceso. Ok. Yo siento que lo primero es que lo disfrute. Disfrute el ejercicio que vaya a hacer. Ya sea, por ejemplo, algún tipo de funcional o bailar o, no sé, zumba, lo que sea. Primero que lo disfrute. Segundo, que piense que realmente el ejercicio es una forma como de proteger su envejecimiento. Total. Yo siento que realmente el ejercicio, o sea, se escucha mucho, pero para mí el ejercicio de verdad es salud. O sea, ¿sí? Es procurarse un envejecimiento sano, tal vez como prevenirse enfermedades, tal vez no, prevenirse enfermedades es definitivamente uno de los efectos. ¿Qué más puede ser? Sí, que le guste la parte que realmente es un envejecimiento sano. Y no estás como casada con que sea específicamente entrenamiento, porque a veces mucha gente solo como que recomienda como algún tipo de movimiento, o sea, como, y al final de cuentas yo siento que es importante a la gente decirle como que, dices, una persona completamente sedentaria, el solo empezar a moverse de alguna forma, que siempre pasaba trabajando, ahora que todo el mundo está como trabajando desde la casa, ¿verdad? Entonces que paso todo el día en la casa trabajando 8 horas y que luego cuando termino de trabajar en el escritorio me voy al sillón a ver tele y luego cuando termino de ver tele en el sillón me voy a la cama y luego se repite todo ese ciclo, ¿verdad? Entonces solo el hecho de que la persona, no sé, trata de caminar un poquito o trata de hacer un poquito de estiramientos o no sé, o haga una sesión de yoga en la casa, es mejor que no esté haciendo absolutamente nada. 100%. O sea, de verdad, yo sé que a veces ganas no hay, ¿verdad? Y a veces el empezar cuesta, porque sí, cuesta bastante. Que los dolores post ejercicio también son como una de las cosillas que a uno le da pereza. Pero realmente conforme uno lo va haciendo, esos dolorcillos no es que vayan a desaparecer, porque no, pero obviamente la frecuencia es mucho menor. Sí, ya uno se va adaptando de mejor manera. Exactamente, pero el hacer lo que sea, como si salir a caminar, aunque sea como pasear el perrito, no sé, también yoga, ir a nadar, es sumamente necesario, aunque muy sinceramente sí es bueno como la parte de, por ejemplo, baile o zumba, pero yo siento que definitivamente la parte de pesas también es importantísimo. Se ha estudiado mucho todo lo que es el efecto de las pesas y el entrenamiento contra resistencia y de pesas en toda la parte como de la densidad de los huesos, la parte muscular y todo. Entonces, yo siento que ambas cosas son importantísimas, pero el simple hecho de ser activo, de caminar, como decís, de hacer alguna actividad, aunque sea aeróbica, o yoga o pilates, por ejemplo, o sea, es indispensable, es de verdad es lo mejor que uno podría hacer por su salud, por uno mismo. Súper, Dani. Muchas gracias, Mae. ¿Cómo te sentiste en ese primer podcast? Bien. ya salió la nervia. Al inicio, pero salió. Excelente. No, demasiadas gracias de verdad por estar acá, Dani, y esperamos contar con vos muchos años más en Embrace. A vos por la invitación, de verdad. Me encantó. Qué dicha.
Y a ustedes también por vernos, por escucharnos. Esta es una serie que vamos a empezar a implementar. Dani es la primera en sentarse aquí conmigo. Ya pasarán los demás coaches también. Decirles nada más que si están interesados en el gym, estamos en la parte de Sabanilla, a un costado del Colegio Metodista. Si tienen cualquier tipo de pregunta, quieren información de cómo inscribirse, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 7214-2867 y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Pura vida, nos vemos. Bye. Esto fue una producción de La Resortera.